Hechos 20, del 1 al 12. El Evangelio anima y da vida. ¿Dejas al Evangelio cambiar tu corazón? Final del tercer viaje misionero. Después que acabó el disturbio en Éfeso, cuando la multitud confusa adoró a la diosa Diana y rechazó a los judíos, el escribano calmó y disipó a la multitud. Pablo regresa a Macedonia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hacia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo enseña en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Lecciones de esta lectura. Ánimo. ¿Dejas que el Evangelio se establezca en tu corazón, cambie tu vida y te dé esperanza eterna? Y renovado, ¿animas a otros a seguir el camino de Dios según las Escrituras? Resurrección. Como Eutico, ¿eres testigo del poder transformador de Dios en tu vida y das testimonio de la vida eterna que hay en ti por el Evangelio? Reflexión. ¿Has entregado tu vida al servicio de Dios para siempre? ¿Estás dispuesto a dar testimonio de la vida eterna que tienes en Cristo Jesús? Deja al Evangelio cambiar tu corazón. Muy bien, vamos a estudiar el libro de Hechos capítulo 20, así que estén preparados con sus Biblias en este fabuloso capítulo, que es ya la última sección del tercer viaje misionero de Pablo. Es un viaje realmente bastante largo el que ha tenido Pablo. Son aproximadamente 5 años de viaje que ha tenido el apóstol. 5 años de viaje que ha tenido el apóstol. Y va a pasar una cosa interesantísima en esta sección. Vamos a ver 2 cosas. La palabra ánimo y la palabra resurrección. Son 2 palabras que quiero resaltar el día de hoy, porque es lo que Pablo va a hacer. Va a pasar de iglesia en iglesia animando, exhortando a las congregaciones. Pero luego va a haber un tema recurrente en todos, que es la resurrección, y como una cereza en el pastel, va a terminar con una resurrección literal. Así que este es un acontecimiento realmente interesante antes ya de la salida del apóstol Pablo de ese tercer viaje misionero. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, tu dirección, tu presencia en tu palabra. Gracias por este lugar. Te quiero rogar, Señor, que nos guíes a través del estudio y la lectura de tu palabra
y Señor, que nos des sabiduría para entender todo lo que tenemos que aprender hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 20, versos del 1 al versículo 12. El Evangelio hace dos cosas: anima y da vida. Así que tenemos dos puntos importantes. La pregunta sería, si nosotros dejamos que el Evangelio entre a nuestra vida, nos dé ánimo y realmente cobre esa vida que el Evangelio tiene como poder. Vamos a ver que el capítulo 20, versículo 1, empieza diciendo: después que cesó el alboroto. Esto nos da pie para la introducción de lo que es el capítulo 20, porque ¿qué alboroto habla? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué acaba de pasar? La semana pasada estudiamos todo esto. Pablo se quedó en Éfeso, estuvo un largo tiempo. Él estuvo predicando acerca de Jesucristo, la salvación, la vida eterna, el Hijo de Dios. No hay otro Dios más que el Señor. Y la iglesia de Éfeso se caracterizaba por tener una diosa patrona del lugar. ¿Cómo se llamaba? Como mi esposa, Diana. Sí. No, pero no, ella es mi esposita. No, Artemisa. Y entonces la gente hacía mucho dinero vendiendo estatuillas o templecillos acerca de esta diosa, que era todo un paganismo tremendo. Entonces, cuando Pablo predicó el único Dios, la gente que renunciaba al pecado venía a Cristo y dejaba las estatuillas y dejaba todas esas cosas que hablaban acerca de esa diosa pagana. Por lo tanto, lo que sucedía es que el sistema financiero, debido a esos souvenirs, ¿se dice souvenirs?, que se vendían, entonces básicamente cayó. Y la economía de estos vendedores de plata y de artesanía cayó hasta el suelo. Eso fue lo que levantó el alboroto y quisieron linchar literalmente a Pablo. Sin encontrar a Pablo, fueron y encontraron a dos personajes, los cuales los llevaron para justamente lincharlos. Y esto acaba en una concentración masiva, ¿no?, dentro del teatro. Y en ese teatro lo que tenemos es que se levanta toda la gente contra el personaje en cuestión, que es Pablo. Este que habla a todo el mundo que no hay que adorar más que un solo Dios. Correcto. Se levanta lo que conocíamos nosotros como el escribano, que es el líder religioso romano, el líder romano de esa zona, y dice que básicamente los disuade para que sigan con esto y libra de todas las culpas a el equipo de Pablo y todo lo demás. Pablo termina este acontecimiento y lo que sucede inmediatamente es lo que dice el versículo 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto. ¿Qué alboroto? El alboroto empezado por, ¿cómo se llamaba este personaje? Creo que era Demetrio, ¿recuerdan? Demetrio se había levantado y cuando acabó todo este alboroto, entonces, versículo 1 del capítulo 20, llamó Pablo a un grupo de gente. ¿A quién llamó Pablo? A los discípulos. Ojo que esta palabra se va a repetir 2 veces. La palabra discípulo quiere decir alumno, seguidor, aprendiz. Así que Pablo estaba en una etapa de entrenamiento, dando enseñanza, capacitando a quienes, a todos los miembros de la iglesia. Ellos todavía eran discípulos. Ya había líderes, ¿no? Pero él llama discípulos. E hizo varias cosas y quiero que tomes nota. Mira, versículo 1 del capítulo 20. Y habiéndoles hecho uno, exhortado, y después dice otra cosa, abrazado. La palabra exhortar quiere decir animar. Y esta palabra se va a utilizar varias veces en este capítulo, hablando acerca del hecho de lo que Pablo quería hacer con ellos. ¿Qué quería hacer Pablo con ellos? Animarlos. ¿Por qué un cristiano podría estar desanimado? No parece congruente. Un cristiano tiene que estar glorioso, lleno de la victoria del Señor, ¿no? En el fuego, el Espíritu Santo, quemando, ¿no?, acerca del fuego consumidor del Señor. ¿Por qué un cristiano podría estar en necesidad de ánimo? Básicamente porque andamos en una lucha constante y desgastante con el sistema de este mundo, ¿sí o no? El sistema de este mundo lo que hace es, no acepta la moral divina, no acepta la moral bíblica, y entonces llaman a los cristianos radicales o a veces palabras peores, ¿no? Somos anticuados, por decir una palabra dulce, y entonces pues tenemos que enfrentar la sociedad debido a lo que la Escritura señala como una totalidad. La Biblia se enseña totales, absolutos, mientras que el sistema del mundo enseña que todo es relativo. Si está bien para Sofía, está bien para ella, pues, ¿no? Con tal que no choque con Ángela, todo está bien. Si para Ángela está bien, ¿no?, y para Rosina está más o menos, que Rosina no se pelee con Ángela, cada uno con lo suyo. Relativismo absoluto, cada uno con lo suyo.
Sin embargo, la Biblia le llama al blanco, blanco, negro, negro, pecado, pecado, santidad, santidad. Y nos llama a dejar el pecado y vivir en la santidad. La Biblia es un libro radical. Así que los cristianos necesitamos animarnos, exhortarnos unos a otros constantemente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando Jesucristo exhorta a la iglesia de Éfeso, donde está Pablo exactamente ahora, ¿sí? Ahora está Pablo en Éfeso, les dice, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ojo, hay que hacer una diferencia. Pablo está en la iglesia hablándole a los líderes y a la iglesia. Al acabar este capítulo, Pablo va a regresar cerca a Éfeso, pero ya no va a hablar con toda la iglesia. Solo va a llamar al liderazgo y a ellos le va a dar otro tipo de exhortación que va a ser la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, esta es la última vez que Pablo va a ver esta iglesia. Y los va a animar porque el tiempo que les viene va a ser difícil. Se van a levantar hombres teniendo apariencia de piedad, pero apartados de Dios. Y van a jalar a la gente tras sí, con doctrinas de demonios. Van a vituperar, insultar, maltratar a la iglesia de Jesucristo. Ellos ya no tendrán a Pablo. Lo único que tendrán es la doctrina que Pablo les dejó y el ánimo que Pablo les dejó. Así que yo te aliento algo. Si tú has encontrado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, refréscate en las páginas de la palabra de Dios, anima tu corazón y enciéndete en la llama de Cristo Jesús y anima a otros que no están tan animados como nosotros tal vez. Y hay momentos en que nosotros necesitamos ese ánimo también, ¿verdad? Necesitamos oh hermano, vamos a seguir adelante, no te preocupes, todo va a salir bien para la gloria de Dios. Necesitamos ese ánimo, necesitamos estar juntos. Ahora, Pablo no solamente fue verbal, porque él hizo algo más. ¿Qué dice acá? Y los abrazó. Imagínate una iglesia, abrazar a toditos uno por uno. ¿Qué quiero decir? Bueno, estamos en tiempos de pandemia, dicen que estamos en la quinta ola, hay que cuidarnos, restricciones. Pero tenemos que ir soltándonos, confiando en Dios, que Él nos va a cuidar, que nos va a preservar. Amén. Y aun cuando nos toque el mal, el Señor nos va a librar. Gloria a Dios. Y tenemos que comenzar a hacer ese acercamiento que la humanidad necesita. El mundo necesita un afecto sano, bueno, del Señor. No carnal, no humano, sino de Dios. Y para eso yo necesito estar en Dios. Para poder hacer ese afecto necesito yo estar en el Señor Jesús. Y Pablo hizo esto, ese contacto necesario que necesitamos los humanos. Y luego se despidió, dice. Finalmente, Pablo dice que va a salir para ir a otro lugar. ¿Cuál es este lugar? Macedonia. Pablo había hecho un segundo viaje misionero. Cuando ustedes recuerdan que el Espíritu le proveyó varias cosas. El Espíritu le proveyó ir a Asia, el Espíritu le proveyó ir a Bitinia, y Pablo se fue de frente como una flecha a un puerto frente al mar Egeo, que se llama Troas, y dijo, ¿y ahora qué hago? Y meditando el Señor le da una revelación de un macedonio, y le dice que vaya a predicarle la palabra. Pablo sale de Troas, ¡pum!, y llega a Macedonia y comienza a predicar toda esa zona de allá. Macedonia hasta Tesalónica, Berea, y luego va hacia el sur hasta llegar a Atenas, Corinto, ¿no? Entonces, ¿dónde está Grecia? Así que Pablo ya había pasado por allí, pero ¿sabes cuál había sido la chamba de Pablo? Predicaba en la sinagoga, se dividía la sinagoga, ¿recuerdas? Lo querían matar, Pablo dejaba líderes y salía. El viaje de Pablo por esas zonas, todas esas iglesias, fue raudal, veloz, en un sentir de predicar, convertir, levantar líderes y salir. Él no se llegó a quedar mucho tiempo para ministrarlos. Así que Pablo estaba cerca, en realidad, estaba al otro lado, estaba en Éfeso, en Asia Menor. Lo único que tenía que hacer era cruzar el mar Egeo y regresaba a Macedonia. Pero habían pasado 2 años. 2 años. Pablo decide regresar a Macedonia. 2 objetivos para su regreso. 1. Se había enterado que en Jerusalén, los cristianos de Jerusalén estaban en necesidad. Los cristianos de Jerusalén eran judíos, ¿de acuerdo o no? Judíos. Y los judíos estaban pasando por escasez financiera, una crisis en ellos. Así que Pablo lo que quiere es recaudar dinero de los hermanos gentiles y llevar ese dinero a los judíos creyentes y decirles, sus hermanos, a los que ustedes lo tienen por debajo del hombro, miren, quieren darles una mano. Y unir la iglesia.
De una u otra manera, la iglesia estaba dividida por soy judío creyente y tú eres un gentil creyente. No somos lo mismo. El judío como miraba como ninguneando al gentil. Así que el deseo de Pablo era, miren cómo nos amamos, cuidémonos, podemos hacer esto. Así que el objetivo de Pablo era recaudar fondos, edificar la iglesia, predicar la palabra. Antes de eso había enviado a 2 personas desde lo que sería Éfeso para lo que es la zona de Macedonia, para que ya les vayan avisando. Yo los envié antes, dice Pablo, para que cuando yo llegue no tenga que pedir y separen cada primer día de la semana algo para llevar a Jerusalén. ¿Recuerdas ese versículo? Para que a última hora no separen el dinero, sino cuando yo llegue. Esto era una ayuda social. Pablo tenía claro, él quería viajar, llegar a Macedonia, Corinto, y de ahí agarrar todo el Mediterráneo y regresar a Jerusalén. Llegar a la fiesta de la Pascua. ¿Recuerda la fiesta de la Pascua? Judío. Todavía Pablo era judío. Él anhelaba ir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén con sus hermanos. Muy bien. Dice Pablo cuando estaba en Éfeso, escribe a la iglesia de Corinto. Y en 2 Corintios 7:5 dice que él no tuvo ningún reposo en este viaje. Este viaje salió realmente poderoso en el Señor, pero tuvo un montón de adversidades. Muchas adversidades. Otra persona diría, si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tengo tanta adversidad? No entiendo. Y es que si tú ves la vida de Pablo, todas las victorias están precedidas por grandes luchas. Y es que si tú quieres tener la gloria de Dios en tu vida, la victoria de Dios en tu vida, tienes que saber que tienes que pasar por muchas dificultades. Así que cuando estés en medio del fragor, cuando estés en medio de la lucha, cuando estés en medio de la dificultad, acuérdate que eso te está dando una victoria poderosa no muy lejana. Estoy pasando dificultad, no entiendo. Sigue orando, hermano, ten paciencia. ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar? No sé qué va a hacer. Ten paciencia. Dios se va a involucrar y vas a ver la mano de Dios. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a suceder, pero Dios lo va a hacer. Pablo no tuvo reposo ni descanso en este viaje. Versículo 2. Él sale de Éfeso rumbo a Macedonia para cruzar el mar Egeo, pero el versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. En un versículo paralelo, en un versículo aparte que está en 2 Corintios 2:12, lo que dice es que Pablo, antes de llegar a Macedonia, llegó a Troas. Lo que acabo de decirles hace un rato, en su segundo viaje misionero, Pablo llega a Troas y recibe la visión del macedonio y parte. Ahora Pablo se encuentra al sur. Pablo está en Éfeso. Y antes de ir a Macedonia, Pablo va a subir a Troas. Va a regresar a Troas. Va a buscar a Tito, que lo había encomendado para ver lo de las ofrendas. Y como no lo encuentra, recién regresa a Macedonia. Ojo, que cuando él regrese, va a venir otra vez a Troas. Y Troas se convierte en un punto importante en este viaje. ¿De acuerdo? Ahora, Pablo llega a Macedonia, pero él dice que recorre aquellas regiones. Es decir, él no fue a la iglesia 1, 2, 3 y me voy. Él llegó a la iglesia y salió a los alrededores a predicar la palabra y venía a enseñar la palabra. Pablo predicaba y enseñaba con exhortaciones, o sea, animándolos. Y luego habla que con qué cantidad de palabras. ¿Cómo dice tu versículo 2? Con abundancia, sí, correcto, de palabras. Es decir, él no dejaba de hablar. Pero déjenme decirles algo. Escuchar a alguien hablar por 2, 3, 4 horas, llega un momento en que te vuelves sordo, ¿no? En que ya ves que su boca se mueve, pero tú ya estás en otro lado. La palabra que dice acá, exhortarles y enseñarles, que Pablo utiliza, tiene la idea, ¿sabes de qué? De disertar, más que de solo hacer una ponencia. Disertar habla de sentarme contigo y decir, la Biblia explica esto, aquello. Y dice, tengo una pregunta, ¿cuál es? Vamos a resolverla. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees esto? Yo también considero lo mismo. ¿Por qué? ¿Y tú por qué? Esa disertación logra que tú puedas entender información, procesar información, y Pablo usaba estos métodos para disertar y para también influenciar con las escrituras a las personas. Disuadía de las malas decisiones para que tomen las mejores decisiones. Qué chévere, ¿no? Porque es la palabra de Dios expuesta que nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Así que abundancia de palabras. Pablo entonces sale de Éfeso, va a Troas, cruza el mar Egeo, llega a lo que es Corinto y de ahí baja por todas las ciudades hasta la última ciudad que pudo llegar,
que era Corinto, en Grecia. Corinto, en Grecia. Pablo luego escribe a los corintios y les dice que él los amonesta como a hijos amados. La intención de Pablo siempre es construir, edificar. Un padre que no disciplina, que no exhorta a sus hijos, no está mostrando amor a sus hijos. Un padre debe disciplinar, debe decirle no y por qué no a sus hijos, para que ellos entiendan y sean guiados para el mejor camino. ¿Amén o no? Un padre que ignora a sus hijos y no lo disciplina es como si tuviera un bastardo, dice el libro de Hebreos. Porque el padre que ama, disciplina. Ojo, y Dios dice también que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Nadie quiere ser azotado por Dios. Pero lo que dice Dios es que Él nos exhorta, nos disciplina, porque nos ama. ¿Amén o no? Entonces Pablo dice exactamente lo mismo. Yo los amonesto, los disciplino porque los amo como a hijos. Es el amor de Pablo por su iglesia. Ahora, versículo 3. Pablo llega a Corinto. Ojo que este viaje va a durar 2 años más. Él se está quedando 4 o 6 meses en cada ciudad. En el versículo 3 dice que después de haber estado allí, ¿cuánto tiempo? Sino 3 meses. En la primavera ya estaba listo para embarcarse en su viaje, ¿no? Para regresar a Palestina, cuando descubrió un complot para su vida. Este era el mejor momento para viajar. Todo está a luz como ahorita, está chévere para embarcarse al viaje. Y el versículo 3 continúa diciendo, y siéndoles puestas acechanzas, ¿por quiénes? Por los judíos de Corinto, para cuando se embarcase para Siria. El objetivo era asesinarlo cuando no pudiera escapar o empujarlo secretamente cuando fuese en el barco. ¿Qué mejor lugar para matar a Pablo que en un barco? No puede ir a ningún lado. Y por último, lo botan de la borda y se acabó. Se ahoga y se murió. Así que estos judíos querían matar a Pablo. La pregunta es ¿por qué estos judíos de Corinto querían matar a Pablo? Si ustedes recuerdan, estos judíos de Corinto no se habían olvidado de Pablo, que había convertido a 2 de sus líderes en la sinagoga. Perdieron a 2 líderes judíos. Uno era Crispo y el otro era Sóstenes. ¿Te acuerdas de Sóstenes, Helen? Claro, ¿no? Que nuestra hermana Chela se olvidó la tilde. Claro. Estos 2 eran los líderes de sinagoga y se convierten, y luego Pablo abre una iglesia al costado de la sinagoga y estos líderes van a congregar allí con media sinagoga. Y además los gentiles, ellos se alborotan contra Pablo, y cuando era el procónsul en esa época Galión defiende prácticamente a Pablo y ellos pierden la posibilidad de eliminar a Pablo. Ahora Pablo había regresado y se encuentra 3 meses entre ellos. ¿Cuál es el plan? Matemos a Pablo. Y no es la única vez que van a querer matar a Pablo. Pablo siempre va a ser acechado para morir. ¿Sabes por qué lo querían matar a Pablo? Por cuestión del evangelio. Por predicar el evangelio. Y la predicación de Pablo es igual de radical. O sigues a Jesucristo o estás en pecado y te vas al infierno. El ser judío no te salva. Así que esa predicación de Pablo tan radical hacía que quisieran matarlo porque la gente se les iba. ¿Me entiendes? ¿Qué tanto nos persiguen a nosotros por ser radicales con la palabra de Dios? Hablas de Jesucristo y no de religión, ¿ah? Y la gente entiende que necesita salvación y vida eterna y que es la única forma de entender salvación. Y eso ocasiona que la gente se sienta incómoda porque eres muy radical. Digo, ¿no? Persecución por causa del evangelio y no persecución por ser antipático. Ay, no, ya llegó el antipático cristiano ese. Todo es religión, todo es iglesia, ¿no? Su iglesia es la mejor, sus líderes son los mejores, su pastor es el mejor, no. Jesucristo, hablamos de Jesucristo, del evangelio, ¿no? Bueno, es interesante porque el Señor nos manda a ser radicales en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Pablo se entera que lo quieren matar. ¿Cómo se entera? No lo dice. Y como no lo dice, no lo podemos decir. O sea, ¿de dónde sacamos información? Simplemente sabemos que él se entera. Alternativa 1. Pablo podría decir en Hechos capítulo 20, versículo 3, que básicamente Jesucristo está con él. Y si él está con Jesucristo, ¿quién contra él? Me subo al barco y el Señor se encargará de esos. ¿Estaría mal pensar así? Después de todo, su plan es llegar a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. No es un mal propósito. Plan B. Agarro
y los meto a la cárcel, hago juicio, hago problemas, y entonces me escapo y agarro un barco y me voy. O sea, uso la ley civil, ¿no? Alternativa C, me escapo y regreso por Macedonia y sigo predicando. Ya no voy a Jerusalén. ¿Qué decisión tomarías tú? ¿A, B o C? Bueno, el versículo dice que Pablo tomó la decisión de volver por Macedonia. Ojo que el plan original era ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, pero ahora va a planear llegar para la siguiente fiesta, la de Pentecostés, 50 días después. 50 días después. Así que lo que encontramos nosotros acá es que Pablo tiene un problema de itinerario. O sea, su plan se frustra. Tengo un proyecto, tengo un plan, pero la gente hace cosas que no debería hacer y me frustran el plan. ¿Y ahora qué hago? Simplemente cambia de plan. ¿Dios tiene propósitos mayores o no? Y a veces nuestros planes son más un estorbo que una bendición. Si Dios cierra una puerta, no la abras. Si Dios te ha cerrado una puerta, ya no la empujes. Si Dios te ha cerrado una puerta, ora y busca otra puerta. ¿Te acuerdas cuando atacaban a Jesús y le decían, esto o el otro? Si decía una cosa, los judíos se le levantaban. Y si decía otra cosa, Roma se iba contra Jesús. Y Jesús salía con otra alternativa. Una tercera. Y es que Dios no tiene problemas para crear nuevas alternativas en tu vida. Si tu plan fracasó, déjaselo en manos de Dios. Tal vez Dios no quiere que vayas por ese lado. No quieres que tomes ese contacto. No quieres que hagas ese ejercicio. No quiere que hagas ese proyecto. No quiere que hagas ese viaje. No quiere que estudies esa cosa. No quiere que te cases con esa persona. No lo sé. Estemos atentos porque Pablo dijo, si Dios no quiere por acá, me voy por allá otra vez. Lo mismo sucedió en Asia, ¿no? No quieres por Asia, me voy a Bitinia. No quieres por Bitinia, me voy a Troas. ¿Qué hago, Señor? Ve a Macedonia. Ok. Llega a Corinto, estoy listito, todo está listo, así como ahorita, rico para viajar. Voy a subir al barco, pero te van a matar, entonces me regreso. Cambia de planes. Dios tiene el control de todo. Ahora, este regreso va a retrasar su viaje a Jerusalén, definitivamente. Él no se encontraba solo. Yo quiero que me digas en el versículo 4, ¿cuántas personas encuentras que son amigos de Pablo? Versículo 4. Vamos a ver, a cuenta. Y le acompañaron hasta Asia. Mira los personajes. 1, Sópater de Berea, Aristarco, y 2 de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, ya sabemos que él es de Listra, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Cuántos son? Muy bien, 7, qué rápido cuentan ustedes. Perfecto. Si pudiéramos saber los personajes, de repente nos podríamos dilatar un poco, pero podríamos ver algunos detalles. Sópater, ¿de dónde es? De Berea. Y Berea, ¿te acuerdas los bereanos que estaban cerca de los de Tesalónica, que eran más nobles? Así que estos son de Macedonia. Ok, Macedonia. Aristarco y 2, ¿de dónde son? Tesalónica, seguimos en Macedonia. ¿Ese Gallo de dónde es? El siguiente. El Gallo es de Derbe. Y Derbe ya no está en Macedonia. Yo me acuerdo que incluso Timoteo, ¿Timoteo de dónde es? No lo dice acá, pero recordamos que Timoteo se convirtió en el primer viaje de Pablo y se juntó con él en el segundo viaje, cuando Pablo estaba en Listra e Iconio. Eso es Galacia. Así que estamos hablando cerca al barrio de Pablo en Cilicia. Estamos hablando de Galacia. Bueno, estamos hablando de Berea, que es Macedonia, Galacia, y Gallo es de Derbe, que también es Galacia. Y luego tenemos de Tíquico y Trófimo. ¿Ellos son de dónde? Asia. Y en Asia, la capital de Asia es Éfeso, de donde acaba de salir Pablo. Si te das cuenta, ellos son representantes de las iglesias más grandes que hay. Representantes de Macedonia, de Asia, de Galacia. ¿Y quiénes son ellos? Los que están juntando la colecta para llevar a los necesitados de Jerusalén. Pablo, vas a llevar esta... Sí, hemos juntado toda esta cantidad de dinero. Acá tenemos $5,000, toma, pero va a ir contigo Sópater. Muy bien, Sópater. Agarra una bolsa, mételo, guárdalo y llévalo. Lo vamos a llevar a nuestros hermanos en Jerusalén. Y llega a Tesalónica y le dan $30,000 para el viaje. Ok, Aristarco y 2, guárdenlo en la mochila, bien guardadito, y ustedes se van a encargar de llevarlo y de entregarlo a nuestros hermanos en Tesalónica. De esta manera, te pongo al día, Pablo está viajando de regreso y tiene un equipo de 7 personas que son representantes de diferentes
iglesias que van a acompañarlo en su viaje y además le van a servir de guardaespaldas. ¿Por qué? Porque querían matar a Pablo. Querían matar a Pablo. Pablo se frustra su viaje, no tiene problema, se regresa, pero ahora regresa con un equipo de 7 personas. ¿Para ir a dónde? Primero van a regresar a Asia, dice, ¿no? Ahora, Pablo hace algo. En el versículo 5, mira, estos, habiéndose adelantado, otra vez, este lugar llamado Troas. ¿Te acuerdas Troas? Troas se convierte en un lugar de paso importante para Pablo. Y en el segundo viaje misionero encontramos que Pablo había encontrado en Troas como un lugar de refugio, de reposo, de descanso, que es donde Dios le habla. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos lugares donde Dios nos habla. Siempre. Hay lugares donde Dios nos habla más. Tú tienes tu cuarto, no sé, tu cama, o un lugar que siempre viajas y sabes que en ese lugar puedes encontrarte con Dios. Y Pablo tenía como en Troas un lugar así. Lo curioso es que Pablo siempre llegaba a Troas y pasaba. Ahora él va a regresar a predicar. Así que Troas podría significar para nosotros simplemente eso, un lugar para encontrarte con Dios. Quiero que vean los detalles en el versículo 5. Se les adelantaron. Esto significa que Pablo estaba a pie, yendo de regreso. ¿Te acuerdas? Él había hecho hacia abajo, hacia Corinto, ahora él está regresando a Macedonia, Berea, Tesalónica, ¿no? Y está llegando a Éfeso, ¡pum! Y de Éfeso hay un puerto que es Decápolis, o Diápolis creo, y de ahí envía a los 7 para cruzar el mar Egeo, para que vayan ¿a dónde? A Troas. Ellos los esperan en Troas. ¿Y Pablo con quién se queda? Continúa viendo los detalles del versículo 5, porque dice, y Pablo los esperó. O dice, habiéndose adelantado, nos esperaron. Ese nos significa que el autor de esta carta o este libro se está incluyendo en el viaje. ¿Quién escribió este libro? Lucas. Lucas, recuerda, se le conoce también como el médico amado. No es igual al discípulo amado, ¿eh? Discípulo de Jesús es Juan, discípulo amado. Él es el médico amado. Él es un discípulo de Pablo. Y lo acompañaba a Pablo en ciertos periodos de viaje. Cuando Pablo había pasado por estas regiones de Tesalónica, Berea y Éfeso, deja a Lucas ahí. Y ahora que Pablo está regresando, se encuentra con Lucas, lo abraza. Lucas, cómo te he extrañado, mi bro. Tus mates de coca que son buenísimos, cuando estoy en altura me servían, ¿no? Te he extrañado, mi brother. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los hermanos de las diferentes iglesias que traen las ofrendas para llevar a Jerusalén. ¿Y ahora qué hacemos, Pablo? No te preocupes, que ellos nos van a esperar cruzando el mar Egeo en el puerto de Troas. Ah, ok, chao muchachos. Los embarca, se van y Pablo se queda con Lucas. Acá lo ha dicho, nos esperaron. ¿A quiénes nos? A Pablo y a Lucas. Y se cree que también Tito, que estaban allí. ¿Para qué se quedó Pablo en Filipos? En Filipos es el lugar, dije Efesios, perdón, Filipos. ¿Por qué se quedó en Filipos? No hay una respuesta clara, pero el versículo 6 nos da algunas luces. Y nosotros, es decir, Pablo y Lucas, pasados, mira lo que dice, ¿eh? Los días de los panes sin levadura. Parece que Pablo, como no pudo pasar la Pascua en Jerusalén, le agarró la Pascua en Filipos y él decidió quedarse en la ciudad de Filipos para pasar la Pascua allí. Marco, me dirás, pero ahí no dice Pascua, ahí dice los días de los panes. Muchas gracias, Helen. Dice los días de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que se celebra por 7 días y en el día central se celebra la fiesta de la Pascua. Así que son 2 fiestas en una. 2 fiestas en una. Así que Pablo decide pasar la fiesta de la Pascua judía en Filipos con los creyentes gentiles. Qué interesante, ¿no? Él era judío todavía y anhelaba las fiestas judías. ¿Quién sabe y recuerda qué significa la fiesta judía de la Pascua? Es importante en este momento, ¿eh? ¿De qué habla la fiesta de la Pascua? ¿Por qué se celebra la fiesta de la Pascua? La liberación de la nación de Israel del yugo de
Egipto. ¿Recuerdas? Las plagas de Israel. Y la última plaga era, morirá el primogénito de cada casa. ¿Cómo hará para que no muera el primogénito? ¿Tú eres el primogénito o Nibia la primera? No, Nibia la primogénita, ya, bueno. Pero tú eres el primer hombre, ¿no? Tú morías, hermano. El primogénito de cada casa. No hay salida, no te escapas. El Conchito moría. ¿Cuál era la alternativa para que no muera Carlitos? La única alternativa es que si tu casa era judía, tu papá, Carlos papá, lo que hacía era traía un cordero, lo sacrificaba, tomen asiento, y ponía la sangre en la puerta. ¿Te acuerdas? Venía el ángel de la muerte y si veía la sangre que hacía, pasaba por encima. Porque la sangre decía, acá se ha derramado sangre de un cordero y ya no muere Carlitos el primogénito. ¿En tu casa quién es la primogénita? Rocío también. Pasaban el primogénito, ¿no? Se libran todos ustedes. El hombre primogénito moría. Entonces, el ángel venía, encontraba la sangre y pasaba, y de ahí viene la palabra Pesej, donde sale la palabra Pascua. Entonces, el no morir el primogénito era la Pascua judía. ¿Captas? Pero cuando llegó a la casa de Faraón, no había sangre de cordero. El ángel entraba y moría el primogénito de cada una de las casas. Esto desató la furia de Faraón, la culpa y todo lo demás, e hizo que los botara y salieran libres finalmente de Egipto. La Pascua judía. Y Dios le dijo a Moisés, recordarás este día y lo celebrarás el mismo día, 14 de Nisán en el calendario lunar judío, que es entre abril y marzo de nuestro calendario solar, más o menos. Siempre varía nuestra fecha, pero para ellos es el 14 de Nisán. Celebran la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebra la fiesta de la Pascua? La liberación de la muerte del primogénito y la liberación de la nación de Israel de Egipto. ¿Amén o no? Pero eso nos dice algo más. En la fiesta de la Pascua el Señor Jesús se levantó, tomó la copa, tomó el pan, ¿recuerdas? Y dijo, ahora esta Pascua ya no se va a celebrar solo por la liberación de Israel, sino para liberar al mundo de sus pecados. El cordero se sacrificó por el primogénito, ahora Jesús se convirtió en el primogénito, que quita el pecado del mundo. Y si yo pongo la sangre de Cristo sobre mí, cuando venga la muerte, no me tomará más. Así que la Pascua judía aplicada en Jesucristo, para nosotros también es salvación. Ya no ha de morir ninguno que crea en Jesucristo. ¿Amén o no? Todo eso está en la cabeza del apóstol. Mientras está viajando, llega a Filipos y le da la Pascua. Yo quería hacer esto en Jerusalén, no importa, acá estamos. Los 7 que no son judíos, váyanse a Troas, espérennos allá. Yo me quedo con mi compañero Lucas y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis amigos aquí en Filipos. Así que en Filipos se quedó 7 días. ¿Qué venía haciendo Pablo? Confortando, animando a la iglesia, edificando, ministrando, dando ese fuego que él tenía en su corazón y compartiéndolo en los demás para que crezcan en Cristo Jesús. Ahora, Pablo va a cruzar el Egeo y va a regresar a Troas. Y vamos a ver el tema de la resurrección. Él va a hacer un discurso y vamos a ver unas lámparas encendidas. Versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Primer día de la semana es domingo, no te olvides, es domingo. El primer día de la semana es la primera mención en la Biblia que se hace referencia a los no judíos que se congregan, como hoy día nosotros lo hacemos, para celebrar al Señor. Los gentiles nos juntamos. Los judíos se juntan otro día. ¿Qué día se juntan? El sábado, el Shabbat. Así que los judíos convertidos se juntaban el Shabbat, amén, celebraban el Shabbat, y luego el primer día de la semana se juntaban un ratito para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo, no el sábado. Y como resucitó el primer día de la semana, ellos se juntaban el domingo para celebrar la resurrección de Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo predicaba a los judíos y a los gentiles y solo quedaban gentiles, los gentiles ya no se juntaban el sábado. ¿Qué les quedaba? El domingo, el primer día de la semana.
para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el primer día de la semana, que es domingo, mira el detalle, ¿eh? Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Hechos 20, versículo 7. Se juntaron para partir el pan. Es una referencia también a lo que encontrábamos en Hechos 2:42, cuando ellos partían el pan y tenían oraciones, ¿te acuerdas? Ellos hacen una referencia a la Santa Cena. Tenemos que hay la Santa Cena. Pablo esperó el domingo, 7 días en ese lugar. ¿Para qué? Para tener esa reunión. ¿Por qué era tan premuroso esto que Pablo les enseñaba? Porque al día siguiente, dice acá, habiendo de salir al día siguiente. Así que Pablo dijo, me quedo hasta el domingo, porque el domingo se juntan todos, celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo, compartimos la copa, el pan, y al día siguiente me voy. ¿Me voy a dónde? Me voy a Jerusalén. ¿Con quiénes? Con los 7, y además con Lucas, para viajar a Jerusalén. Yo quiero que tomes en cuenta que lo que está en la mente de Pablo es la fiesta de la Pascua, 7 días en Troas, una iglesia, ahora él está predicando y hay Santa Cena. ¿Qué está en la mente de Pablo? Muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál es el tema que debería predominar en una reunión así? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque no sabemos qué es lo que Pablo estaba enseñando y disertando porque no lo dice, pareciese que ese fuese el tema predominante. Vamos a hablar de Jesucristo. Él vino con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Morir en la cruz. ¿Cómo que morir? Si Él es el Mesías, es que si Él no moría, no pagaba con su sangre el pecado de nuestras culpas. Él tenía que morir. ¿Y ahora qué hacemos si el Mesías murió? Pues como Él no pecó nunca, resucitó de entre los muertos. Amén. La muerte y resurrección de Jesucristo era un golazo. Y eso es lo que Pablo venía predicando. Ahora, mira los detalles. Dice que Pablo alargó el discurso ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche. Ojo, que estamos poniendo el contexto de que Pablo no estaba haciendo una ponencia monóloga de 3, 4, 5, 6 horas. ¿Qué estaba haciendo? Discutiendo, hablando, conversando, sustentando, diciendo ¿por qué crees esto? ¿En qué fundamentas aquello? ¿Y por qué crees acá? ¿Y tú crees esto? Y esta conversación hacía un va y viene, va y viene. Yo comentaba en el estudio anterior cómo es que hace unos años me tocó visitar la iglesia en Cañete, la cárcel en Cañete. Y ojo que no era de preso, por si acaso. Yo sé que tengo cara de presidiario, pero no. Fui a visitar a los presos que estaban en Cañete. Y era la primera vez que llegaba a esa iglesia y hay hermanos de diferentes iglesias que van a las cárceles, ¿verdad? A predicar. Yo me presenté como cristiano y me dijeron, tenemos una visita. Y entonces yo era el único nuevo, todos se conocían. Y entonces como yo era el único nuevo, cuando acabaran de hacer la fiesta pentecostal chévere que tuvieron, alabaron, cantaron, predicaron, enseñaron, muchos se comenzaron a acercar y la persona que yo iba a visitar creo que nunca la vi. nunca la encontré en la cárcel. Y comenzaron a acercarse y me comenzaron a hacer preguntas y preguntas y yo, la Biblia dice esto. Y las preguntas daban más preguntas y respuestas y versículo por versículo comencé a leer el capítulo completo y hablarles a todos ellos y cuando me doy cuenta sonó el campanazo. ¡Ten, ten, ten! Ya había acabado la visita. Habían pasado como 4 horas y no me había dado cuenta que había pasado tanto rato y que la gente tenía tanta inquietud de crecer y de alimento espiritual. Fue increíble ese momento para mí. Yo creo que algo parecido le pasaba a Pablo. No es que Pablo estaba hablando y la gente ya estaba cansada y él seguía hablando. Lo que estaba sucediendo es que estaba tan animado todo eso que la cosa seguía y seguía y Pablo sabía que probablemente nunca más iba a regresar y verlos. Era importante que esta nueva iglesia, que antes solamente él había pasado a predicar, ahora que se necesitaba fundamentar, él necesitaba echar bases y bases y bases y bases. Y esto era un diálogo interesantísimo. Todas las preguntas que tengas, tenías al apóstol en primera persona y en primera fila para poder conversar. Versículo 8. Un acontecimiento. Si él se alargó hasta la medianoche, ¿qué cosa usaban de luz? ¿Recuerdas? En esos tiempos no tenían corriente eléctrica, ¿no? Lo que tenía eran lámparas.
Por lo tanto, recuerda que habían muchas lámparas y dice del lugar. ¿Qué lugar es? Un aposento alto. Esto significa que las casas tenían 1 o 2 pisos y la terraza, sobre todo en el Mediterráneo, eran usadas como especies de carpitas para que por medio del viento que venía del mar estén frescos y tuvieran conversaciones prolongadas. Así que todo el área construida de la casa estaba libre como para un pequeño patio de conversación, de juego familiar, ¿verdad? Una parrillada, qué sé yo. Pero algunos los construían y les ponían techito y les servía justamente para este tipo de cosas. Este era un aposento alto y sabemos que es el 3er piso porque a continuación nos los va a decir. Pero dice que estaban todos reunidos. Si todos están reunidos, hay mucha gente, todo está cerrado y le prendes la lámpara, ¿qué cosa va a pasar? La temperatura va a subir. Claro, el calor corporal, las lámparas generan calor, las lámparas para estar encendidas absorben oxígeno, por lo tanto hay menos oxígeno. Así que si tú no estás parado y oxigenándote, probablemente el oxígeno se te comienza a ir de a poquitos. No te das cuenta, ¿no? Así que la atmósfera se pone un poquito densa, cansada, así como Sofi que está que se me va cada rato. Así. Regresa, Sofi, regresa. Estamos aquí, Sofi. Ten en cuenta todo esto porque esto va a ocasionar algo inmediatamente. Un nuevo personaje aparece en el escenario. Su nombre es Eutico. ¿Cómo se llama? Eutico. Dale, dale, somos campeones. Eso. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico. ¿Sabes lo que significa Eutico? Afortunado. Un joven afortunado. Mira, en una conversación prolongada, larga, ¿no? Hasta polémica, en la que fundamentas, conversas, un joven generalmente se aburre. ¿Sí o no? Después de 1 hora, mamá, ya me quiero ir, mamá, mamá, quiero mi teta, mamá, tú me prometiste, tú me dijiste, se ponen a jugar, se distraen, juegan a la pelota, ¿no? Pero mira, acá tenemos a un joven que está haciendo el esfuerzo de quedarse en una reunión a la cual Pablo ya había acabado y sigue prolongando la conversación hasta la medianoche. Así que para él, la idea de este texto es que él era una persona afortunada en poder estar frente a un apóstol disuadiendo todas las dudas. ¿Seguro? Él también tenía preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios permitió el otro? ¿Y por qué es así? Pablo, contéstame esto. Y Pablo, y esto y el otro. ¿Luchando contra qué? Contra el sueño. Luchando contra el cansancio. Porque ya pues has trabajado todo el día, no es como el domingo que te levantas y vienes al MAC a las 11 y te pones con nosotros todo fresquito y aún así no, Sofita, que después de haber trabajado 10, 12 horas te vayas a una reunión con lámparas todavía, ¿no? Y estás queriendo aprender pero te gana el sueño. Un joven afortunado. Ahora, él estaba sentado en un lugar. ¿Dónde estaba sentado? ¿Cómo te vas a sentar en la ventana, pues? Pero a todos aquellos que somos barranquinos, chorrillanos, se nos es familiar casas con paredes gruesas, ¿sí o no? Porque nuestras casas, sobre todo esta zona de acá, son del virreinato. Entonces se construía con adobes de más o menos 40, 50 centímetros, más el tarrajeo. Cuando tienes una ventana en la que te puedes prácticamente echar, ¿no? Te puedes poner tu hamaca en la ventana y te puedes echar a dormir ahí. Así que no era raro que alguien se sentara en la ventana, porque no era problema. El problema era que estaba en el 3er piso. Y yo le diría a cualquiera, hey, bájate de la ventana y siéntate en el piso mejor, por favor, ¿no? Es que hace fresco en la ventana, diría algún muchacho. Sin embargo, una vez que él se sentó en el marco de la ventana, algo lo venció, algo lo abrazó, algo lo atrapó y lo rindió. Literalmente dice que le rindió de un sueño profundo. Así que Eutico, el afortunado, que había dado su tiempo, su esfuerzo delante de un apóstol, un muchacho como de repente Timoteo, esforzado por buscar a Dios, le gana el sueño, se duerme y se queda, como decimos, jato rico, ¿no? Y Pablo disertando, hablando, y de repente en el fondo lo ve a Eutico que se queda dormidito en la ventana. ¿Por qué se quedó dormido? Porque Pablo disertaba largamente. O sea,
seguía. Recuerda lo que dice, disertaba, no hablaba y enseñaba, disertaba. Entonces, vencido del sueño, algo le pasó al afortunado. Algo le pasó al afortunado, Carlitos. ¿Qué le pasó? Algo desafortunado. El sueño lo venció y cayó ¿desde qué piso? Del tercer piso abajo. Y como ya hemos dicho, el autor de este libro se llama Lucas. ¿Y cómo le dicen? Médico amado. Certificó y dijo que fue levantado muerto. Un médico certifica la muerte de Eutico. Si te caes de la silla, te rompes un brazo, no te haces nada, te haces un moretón, te llevas un susto, válgale, ¿no? Pero si te caes del tercer piso, yo no sé si te despiertas, pero de que te rompes varios huesos mínimo, y tercer piso es alto. O sea, sea como fuese, debe haberse reventado algo. Un órgano, 2 órganos, huesos rotos, ¡plash! Si no es que a la hora de caer, cayó Eutico y en el suelo quedó un punto rojo. Como queda una mosca después de un matamosca. ¡Eutico! Se nos cayó el Eutico. Ojo que dice que estaba muerto, ¿ah? Así que la muerte de este joven cambió su gozo, su fortuna y la felicidad en la tragedia, en la pena y en la muerte. Esto es trágico, ¿no? Pablo está teniendo adversidad tras adversidad, lo quieren matar, no lo dejan predicar, está yendo de un lugar a otro, no le es fácil, no puede dormir, dice que este viaje le costó mucho esfuerzo, casi no pudo ni dormir, fue agotador, fue cansado, no fue el viaje fácil y ligero para predicar la palabra de Dios, fue un trabajo arduo y encima se le cae el Eutico y queda como sanguchito en el piso, se le murió. Tragedia en medio de la predicación. Siguiente titular en el periódico de Jerusalén. Pablo predica y se le cae Eutico y se le muere. ¿No? Tragedia. Sería terrible. En medio de esta muerte, quiero que me recuerdes de qué podría haber estado hablando Pablo vez tras vez en estos temas. La Pascua, la Santa Cena. ¿De qué está hablando Pablo? La muerte y resurrección. ¿Y qué pasa? Se le cae Eutico y hay un muerto. Versículo 10. Mira cómo reacciona Pablo. La reacción de Pablo es interesantísima. 3 cosas que hace. 1, descendió. ¿Por qué descendió? Porque estaba en el tercer piso. Luego hizo algo. Se echó sobre él. La frase echarse sobre él habla acerca de que literalmente se echa. Es como que Eutico se cae del tercer piso y alguien diría, no lo toques hasta que llegue el fiscal, la policía, ¿no? Pero ¿qué hace Pablo? Lo pone vasos abiertos y se echa nariz con nariz, frente con frente, mano con mano, pie con pie. Literalmente se echa sobre él, así. Esa es la idea de este texto. Y después hizo algo más. ¿Qué hizo? Lo abrazó. ¿Qué había certificado el médico? Que él estaba muerto. Pero Pablo dice, no se alarmen, pues está vivo. ¿Qué había pasado? Una resurrección. ¿Y de qué estaba hablando Pablo vez tras vez? Muerte y resurrección. ¡Qué temaza! ¿Tú crees que Eutico volvió a dormir? No estoy seguro. No estoy seguro si otro día en su vida se echó a dormir. Pero en todas las prédicas él estaba así como Sofía ahora que ya se despertó. En el Antiguo Testamento, mira, Pablo va a tomar una postura del Antiguo Testamento. 2 personajes profetas grandes. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Elías también resucitó al hijo de una viuda, su único hijo. Y su discípulo Eliseo hizo exactamente lo mismo. También resucitó a otro joven. ¿Y qué hizo? También se puso encima. Pablo hizo exactamente lo que él sabía de las Escrituras. Tal vez Pablo estaba predicando acerca de Primera de Reyes capítulo 17 cuando Eunuco se cae. Y su fe estaba activada. Oh, se murió. No se preocupen. Vamos, Eutico, levántate. No se preocupen, vamos para arriba. Y todo el mundo, ¡wow! ¿Lo resucitó? Sí. Pero si todavía se está limpiando la sangre, ¿no? El codo estaba roto, mira, y ahora está en su sitio. ¿Qué pasó? Y todo el mundo se sentó porque dice que Pablo, versículo 11,
después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Versículo 11. Hasta la madrugada, hasta el alba. Y después se fue. ¿Saben lo que pasó? La gente ya no quiso dormir. La gente se quedó con los ojos cuadrados y miraban a Pablo y miraban a Eutico. Miraban a Pablo y miraban a Eutico. Y tengo preguntas y miraban a Pablo y todo el mundo estaba ¡wow! Se fue totalmente el sueño. Yo creo que acá no vamos a decir si la prédica de Pablo era muy aburrida o exhortar a todos aquellos que se duermen en la iglesia. Creo que ese no es el punto. Acá yo creo que esto era para la gloria de Dios. Y de repente algo Dios hizo con Eutico que no sabemos. Pero que hubo una resurrección, sí. Así como la Pascua se celebra y habla acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, ¿sabías? Y tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo. Y Él nos llama a vivir en esa nueva vida, una vida de propósitos con Dios, una vida en la que Dios nos llama a vivir solo para Él. Ahora, el versículo 12 acaba hablando acerca de este joven otra vez, Eutico, y le llevaron al joven vivo, aparentemente es a su casa, ¿no? Y fueron grandemente consolados. Cuando tú eres impactado por el Evangelio ha llegado a tu corazón, tal vez no necesitas ver a un muerto resucitado, pero basta saber que Dios te ha dado vida eterna en Cristo Jesús y que Cristo sí resucitó entre los muertos para darte vida cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Solo en Cristo Jesús tenemos vida eterna y no hay otro lugar. Animemos nuestro corazón para vivir solamente en Él. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza solo en Jesucristo como Salvador y no saquemos nuestros ojos de allí. Animémonos en el fuego de Cristo Jesús y animemos a otros a no abandonar el camino, que les es muy fácil a muchos, sobre todo en estos tiempos que tenemos. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos en esta mañana por este tiempo que hemos desarrollado, Padre, tu palabra. En este corto mensaje, Señor, de ánimo y resurrección, en la que Pablo nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha animado a vivir solamente para ti, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas y nuestros corazones a tu servicio, bajo tu gracia, Señor, y pedirte por todos los que hoy estamos aquí para ser tocados por ti, aquellos que nos siguen en las redes sociales también, tocados por tu gracia y tu amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Aunque el concepto está más, eso es como el reflejo, como dice también Juanito, ¿no? El reflejo de las más cosas de la sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos, no podrán separarnos de tu amor. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par,
profundo amor.